estamos con Ave Fantasma, una excelente propuesta como cuentacuento y como poesía. Y muy pedacitos. Buenas noches, mi nombre es Juan J. Espejo, Ave Fantasma, el poeta y cuentacuentos del caos. Luz hace mención de 1000 pedazos por un cuento, así que voy a empezar con ese cuento de los 1000 pedazos. Y era inevitable, correcto, él iba a explotar en 1000 pedazos. Y sucedió, reventando cada parte de su organismo en 1000 pedazos. ¿Qué queda cuando sucede esto? Pues revisar cada uno de los 1000 pedazos en los cuales estás explotando. Y comenzó a revisar cada uno: cumpleaños, borracheras, la primera enamorada, y así estuvo revisando cada uno de los 1000 pedazos los cuales él estaba explotando. Y conforme avanzaba, 500, 600 pedazos, no encontraba uno en particular, el de ella. Y así estuvo avanzando 990, 991, 999, sin ninguno que retrate el pedazo que significó ella, hasta que llegó el pedazo número 1000, y en él había un mensaje de ella, quien también estaba explotando en 1000 pedazos, y le decía: adiós, amor. Muchas gracias. Vamos a intercalar la noche con algo de poesía. Por el Día del Amor, los poemas van a ser dedicados al amor, y creo que también los cuentacuentos. Este en particular, voy a comenzar por el último verso, el verso del desenlace, que dice: con cada persona tenemos un concepto tan distinto del amor. Así que así empieza: el íntimo invierno desnuda tus caderas, es mi cemento el ser alado que entra en ti y vuela libre. Con cada persona tenemos un concepto tan distinto del amor. Gracias. Ahora seguimos con otro cuento. Normalmente los míos, como 1000 pedazos, no son tan cortitos, y este en particular le tengo mucho cariño porque no nació como una historia para cuentacuentos, sino nació básicamente como un cuento. Uno de mis primeros cuentos hace muchos años, y cuando uno sigue en este camino es más que todo porque haces algo que te resulta interesante, y eso refuerza que uno quiera seguir escribiendo. Este cuento lo adapté el jueves, por eso no me lo tengo así tan de memoria, y se llama Desaparecen los extraños. Y de pronto un día la gente empezó a desaparecer. ¿Cómo? Cuando se alejaban del grupo. Vale decir, si alguien de este grupo sale, quiere ir al baño, donde no se le ve, ya no regresaba. Y si lo buscaban en grupo, pues tampoco se encontraba en el lugar al cual entró solo. Esta catástrofe ilógica que sucedía en donde la gente desaparecía cuando buscaba privacidad o soledad, sucedía a nivel mundial. Y pues buscaron una solución, y la solución fue muy práctica.
agarrar dos personas, una soga, amarrar a una en la cintura en un extremo y a la otra persona, el otro extremo también amarrada con una distancia pues de 3 metros. Eso haría de que nadie más desapareciera. Y así la sociedad volvió a ordenarse, con la gente amarrada en parejas para que no desapareciera. Pero, pues, a veces las elecciones no son tan favorables. Y la historia de una pareja que fue unida de esa manera, sin conocerse, sin tener nada en común y tener que tolerar estar con alguien que no te cae, que no te llevas, solo para no desaparecer. Y así los dos estuvieron unidos 2 años. Ella tenía el perfil de la flaca romántica, la flaca que la familia siempre le dio ese apoyo, esa aprobación, pero él era totalmente diferente, autosuficiente y sin explicar las cosas que hacía. Así que imagínense vivir amarrado de esa forma con esas dos personalidades. Y llegó el día en el cual ella se cansó y con un cuchillo quería cortar esa soga que los unía. El plan B era, si él quería impedirlo, pues acuchillarlo. El plan C, pues ella matarse porque no toleraba esa situación. Porque en el fondo ella pensaba que si la gente desaparecía al estar solo, era porque de repente iban a un lugar mejor. Pero él pensaba que desaparecer significaba morir. Y morir para él era algo doloroso. Así que ella mostró el cuchillo y las intenciones fueron claras. La reacción de él fue inesperada. Simplemente se sentó en el piso sin decir nada. Ella se detuvo en su acción porque se sorprendió. Pensaba que iban a haber reclamos, pensaba que iba a haber discusiones, una pelea, matarlo, matarse. Pero, claro, es una acción. Pero él sentado y ella sorprendida, se dio un silencio. El silencio que exige respuestas. Y él lo hizo. Él sencillamente le dijo algo que nunca le había contado y que quizás era el mejor momento. Le contó que él estaba desahuciado hace más de 2 años, obviamente, y que no tenía mucha esperanza de vida. Pero esta catástrofe que había sucedido de una u otra forma lo había curado y tampoco tuvo ningún malestar. Y él le dijo a ella que él pensaba de que estar con ella amarrada, ella lo había curado. Gracias. Ese es el estilo de Fantasma, al final para que cada uno pues siga. Claro, a ver uno más. En el sentido de la poesía, porque va a ser intercalado, viene el siguiente poema que dice así: vive por nada o muere por algo, no estarás sola si nadie te ve llorar, acosada porque tu piel no puede esperar, pierdes tu vida en las apuestas de los demás, vives de ilusiones y no de realidad, ángel intacto, el amor no es condicional. Gracias. Voy a cerrar con un cuento, no tanto dirigido al amor, pero sí al amor no de pareja, sino otra clase de amor, el amor hacia una mascota. Así que los que tengan una mascotita quizás entiendan de qué va el cuento. Se llama El Intercambio. Y en la avenida del parque había uno de esos lugares místicos. Allá. ¿Poco se dice? Sí.
Pero preséntate a un podcast, por ejemplo, el podcast ahorita que está sonando es Firouque, y estamos buscando esta sea. Ya, bacán. Bueno, comienzo nuevamente. Y en la avenida del parque había uno de esos lugares místicos, aquellos donde uno iba y podía intercambiar su vida por la de otra persona. En este caso, la otra persona que iba a morir. Pero como toda situación, siempre se permitía también la trafa. Y habían familias que contrataban personas para que se sacrifiquen por su ser querido, obviamente por un pago. Pero ese negocio tenía lo que le llamaban el botón rojo o botón de la verdad. Uno en donde las personas que realmente querían dar su vida por la otra persona, permitía el botón que se abra una puerta y que ellos ingresen para poder entregar su vida por la de los demás. Y obviamente no todos podían pasar ese botón por diversas razones, que la obvia es no querer hacerlo o tener miedo de hacerlo. Y la historia va sobre un chico que quería sacrificarse por su mascota. Al entrar al local, el personal pues se burló porque nadie sacrificaría su vida por una mascota. Nunca había sucedido eso. Entonces, él, frente a las burlas y sobre todo frente a la negación de su sacrificio, él fue hacia el botón rojo, lo apretó y la puerta se abrió. Sorprendido el personal, él ingresó. El pasadizo que seguía con esa puerta era una especie de escalera demasiado empinada, por la cual debían subir, y en la cima se decía que había un río, un pequeño río en el cual cuando él se pose sobre el río, detendría las aguas y con ella su vida se detendría para entregarla a otra persona. Y él subió paso a paso con la dificultad del caso. Como este es un negocio, este es una empresa, y digamos que la escalera empinada es también una creación humana, habían parlantes que le decían: ¿qué estás haciendo? Detente. Y él no escuchaba nada de eso porque tenía la intención de subir y entregar su vida. Ya sabían el nombre de él y el parlante ya lo llamaba por su nombre y le decía que sabía lo que estaba haciendo. Y con dificultad y con el tiempo, él llegó a la cima y vio aquel río que todo el mundo hablaba. Y se posó sobre el río, queriendo detener sus aguas, pero sus aguas siguieron. Nada se detenía y él seguía en vida. Y la voz del parlante le dijo: fuimos a tu casa y él ya no está. Gracias. Mi nombre es Juan J. Espejo, Ave Fantasma. Estoy en redes como Ave Fantasma. Dirijo el colectivo Autores del Caos, así que nos pueden seguir como Autores del Caos, Poetas del Caos. También voy a tocar ahora con Josh Calavera, vamos a tocar blues, y nos pueden seguir también como Josh Calavera y sobre todo como Ave Fantasma. Quiero agradecer a Wicaria por la invitación, igual al buitre por el excelente sonido de siempre, y muchas gracias. Quiero agradecer al Ave Fantasma, como en sus dos disciplinas, como poeta y como cuentos, también como apoyo a la banda Androx. Realmente es sorprendente este chico, sorprendente.
Y bueno, hay una programación muy larga, amigos. Todavía tenemos a Larimel, que ya llegó, tenemos a Jorge Calavera, tenemos a La Banda del Tiempo, tenemos